¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. Son las 8 en punto. Iniciamos nuestra edición AM. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Tenemos 30 minutos de informaciones de lo más importante del día. Estos son nuestros titulares y un resumen de lo que vamos a estar revisando en detalle posteriormente. Vamos a partir contándoles sobre la reunión que ayer se produjo en el Ministerio de Hacienda. Estas son imágenes precisamente de este encuentro, encabezado por el ministro Mario Marcel, junto con la directiva de la CPC, la Confederación de la Producción y el Comercio. Reunión muy importante porque lo que se busca es generar puntos en común por parte de Hacienda con el empresariado para poder diseñar esta nueva reforma tributaria. Recordemos que el gobierno requiere de 2/3 del Senado para insistir con este proyecto que ya había sido rechazado en la Cámara de Diputados en marzo. Y para conseguir ese quórum definitivamente tiene que ir con un proyecto bien consolidado. Ya les contamos algunas reacciones que hubo desde el gobierno y del empresariado tras la reunión del día de ayer. También hablaremos sobre la crisis de las ISAPRES, que sigue sumando todos los días novedades importantes. Les contábamos de los recursos de aclaración que presentó el gobierno para poder entender bien cuál es la interpretación que hace la tercera sala de la Corte Suprema respecto a este fallo. Bueno, ayer se sumaron otras ISAPRES también que están en la misma línea y que piden que se aclaren distintos puntos. En los escritos, en todo caso, se destaca cuáles son los temas que requieren ser aclarados después de las controvertidas declaraciones que hiciera la ministra vocera de la Corte, Ángela Viván. Con una nota revisamos qué fue lo que ocurrió. Un alivio para el gobierno y en general para la economía chilena lo que ocurrió ayer en la Comisión de Constitución, donde se votaba el proyecto refundido de distintas iniciativas para retiros de fondos previsionales, que se ha llamado genéricamente como el sexto retiro. Bueno, fue rechazado con 10 votos en contra, 3 a favor, que los hubo efectivamente en la comisión, en una sesión que estuvo marcado por algunas declaraciones más tensas y altisonantes de algunos parlamentarios, pero en lo concreto la iniciativa no tiene respaldo político. Hoy día se vota en la sala, probablemente se sepulta por un año más al menos la idea de insistir con estos retiros previsionales. Y también les vamos a contar de las perspectivas que tiene la OCDE para nuestro país. Esta mañana, esto está fresquito, la Organización para el Desarrollo Económico ha publicado sus proyecciones de crecimiento para este año y en particular para Chile hay una actualización bien importante porque apuesta a nuestro país, o más bien la organización, a que nuestro país va a caer 0,1%. El dato sigue en terreno negativo, pero es mejor que las proyecciones que tenía hasta hace poco la organización y va en línea con distintas entidades como el Banco Mundial, por ejemplo, que también han hecho mejoras en las proyecciones de crecimiento para este año para Chile. Para el año 2024 también habría un repunte algo mejor de lo que se preveía hace algunos meses atrás. Ya les contamos más también en minutos. Bueno, nos vamos ahora a revisar números del día con lo que está ocurriendo en las bolsas a esta hora de la mañana. Es lo que está ocurriendo en Europa, lo que tienen en pantalla. Primero, una caída de 0,07% para el indicador bursátil del Eurostoxx, que pondera varios indicadores europeos. En cambio, Londres está subiendo 0,12%, pero de todas maneras en niveles bien cercanos al nivel neutro en la bolsa en Europa. En Asia, en cambio, con drástica caída en Japón, cerraron la sesión hoy día 1,82% de pérdida. El Hang Seng de Hong Kong, en tanto, llegó al 0,8% de subida en la jornada de hoy. Por otro lado, el IPSA está en una racha alcista bien importante, llegó a los 5.714 puntos y desde el año 2022, desde septiembre del 2022 que no se veían niveles similares para la Bolsa de Comercio de Santiago. Ayer subió 1,06% y en ese contexto el dólar ha ido retrocediendo 796 pesos para la moneda norteamericana en el mercado local. Bien, vamos a partir entonces con los detalles de la reunión que sostuvo ayer el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y los empresarios reunidos en la CPC, la Confederación de la Producción y el Comercio. Se dio inicio así a una serie de reuniones que buscan, como les contábamos, generar este terreno común para avanzar ya no en una reforma tributaria. El ministro ahora habla de un pacto fiscal con una mirada de más largo plazo. Los detalles los vamos a ver en la siguiente nota. Destrabar la reforma tributaria, ese es el principal objetivo en el que se encuentra trabajando el gobierno, pero sobre todo el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Y como no, si el presidente Gabriel Boric ya fijó un plazo para presentar un proyecto a través del Senado, fines de julio. Y como la idea es no insistir con la misma propuesta, que ya fue rechazada en la Cámara, esta semana se dio inicio a las reuniones con diversos actores para poder llegar a un acuerdo en la materia, poniendo énfasis en un pacto fiscal. Primero fue la CPC. Ese pacto fiscal
es algo que va más allá de la reforma tributaria, no solamente porque incluye el destino de los recursos que se pudieran recaudar, sino que además ciertos principios fundamentales que enmarquen nuestro sistema tributario. Hacienda mostró las bases de un nuevo pacto fiscal para el desarrollo, donde se incluye el identificar las necesidades y prioridades de gastos, reconocer las áreas donde se pueda mejorar el desempeño del Estado en el uso de recursos, el análisis de los efectos sobre el crecimiento de la recaudación tributaria y las modificaciones que se harían al proyecto que ya fue rechazado en la Cámara. La CPC entregará sus propuestas y reparos en los próximos días. También aseguraron que el trabajo para llegar a un buen pacto fiscal debe ser coordinado con todos los sectores. Nosotros le planteamos al ministro nuestras inquietudes, por ejemplo, respecto al crecimiento económico, por ejemplo, respecto a la informalidad, temas que ya habíamos abordado. Creo que fue una buena reunión y claramente aquí vamos a conversar con los distintos actores de las distintas ramas que componen la CPC. Impuesto al patrimonio, utilidades retenidas, justicia tributaria y uso de las pérdidas son parte de los puntos que la CPC espera abordar. Una primera reunión de varias que sostendrá el ministro Mario Marcel con diversos actores, todo para llegar a fines de julio con una propuesta al Senado que pueda obtener los 2/3 necesarios para ser aprobada. Esto quiere decir al menos 33 votos. Es una tarea difícil puesto que el oficialismo no cuenta con mayoría y la oposición ha sido tajante en la materia. En este sentido, parte de la oposición ya comienza a trabajar también en sus propias propuestas y demandas. Estábamos disponibles en su momento para la agenda anti-ilusión y anti-evasión, que representan 1,8% del PIB. Y lo que nosotros estábamos esperando en su momento es que hubiese un gesto del gobierno en términos de una agenda de austeridad fiscal. Nosotros queremos bajar los impuestos y el gobierno quiere subir los impuestos. Pero en la práctica no estamos dispuestos a subir impuestos. ¿Para qué? Para pagar el CAE, para pagar la deuda histórica de profesores, que puede ser legítima, pero hoy día el país requiere otras prioridades. Una negativa que se extiende por toda la oposición, por lo que será necesario generar las instancias de diálogo para conseguir los votos necesarios en el Senado. Así también lo entienden desde el oficialismo. Creo que hoy la derecha con esta actitud lo está obviando, lo está dejando fuera. No está escuchando a la ciudadanía lo que quiere. Pero nosotros necesitamos un sistema tributario que nos permita subir las pensiones garantizadas universales a 250.000 pesos, que podamos resolver los problemas de salud y por lo tanto la precarización de la vida de los chilenos requiere un esfuerzo mancomunado. Lo más importante, más allá de la discusión técnica que se tiene que dar, obviamente, es la discusión política. Si queremos avanzar hacia un estado de bienestar social en Chile, hacia financiar derechos sociales de manera responsable, eso implica construir un pacto social. El ministro Marcel continuará con la ronda de reuniones durante los próximos días, tanto con representantes de los partidos políticos como con gremios de pymes y trabajadores, entre otros sectores. Bien, vamos a cambiar de tema a esta hora, 8:09, para contarles sobre lo que ocurrió ayer en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Se votaba el proyecto refundido de sexto retiro de fondos previsionales. Finalmente la iniciativa no tuvo el respaldo y hoy se tiene que votar con ese informe negativo en la sala de la Cámara. Los detalles en la nota de Francisca Cárdenas. 5, 6, 7... 8, 9 o 10, porque todos tenían un resumen distinto del proyecto de sexto retiro, que es el resultado de la fusión de distintas propuestas legislativas, pero que tienen un objetivo común: permitir el retiro de la totalidad o parte de los ahorros previsionales. Un debate al que el gobierno le puso urgencia. Para eso el ministro de Hacienda llegó 20 minutos antes a la Comisión de Constitución, donde se rechazó la idea de legislar la medida. Los fondos del sistema previsional deben ser destinados a pagar pensiones. El Ejecutivo está tramitando una reforma previsional que crea un sistema mixto que aumenta las actuales y futuras pensiones. Tendríamos alrededor de 5 millones de personas sin fondos de pensiones. Presentación que no fue fácil para el ministro Marcel. El debate encendió los ánimos en la comisión, y es que el proyecto no se presentó a través de un documento formal. Fue un resumen de todas las propuestas, para algunos una estrategia de la moneda para frenar a tiempo su avance. Nunca había visto un comparado tan ordinario como este. Será un texto
hecho a última hora. Yo lamento profundamente de que no se hayan fusionado los proyectos y no se haya podido discutir por último uno. Las propuestas abarcan desde la posibilidad de retirar el 100% de los fondos de las AFP, retiros parcelados con ciertas condiciones, el retiro de hasta 1 millón de pesos, así como otras opciones que permiten sacar solo el 10% de los ahorros. Republicano y Partido Comunista votaron igual, se pusieron de acuerdo y se olvidaron de las personas, de la clase media emergente. Pero para entregarle su propia plata, que es el fruto de su trabajo, de su esfuerzo, a los trabajadores, no. Eso no, porque genera inflación. Un gobierno que ha enviado a un ministro cuya corbata, que le cuelga del cuello, vale probablemente 2 retiros. Pero ninguna de esas opciones es buena para la economía, según el Ejecutivo, que recalcó que un nuevo retiro similar a los anteriores dejaría al 36% de los cotizantes sin fondos, idea que reafirmó la Superintendencia de Pensiones, advirtiendo que el 31 de marzo de 2023 los 3 retiros implicaron una reducción de 52.638 millones de dólares de los ahorros previsionales de las y los afiliados. Conforme al artículo 17, letra A de la Ley del Congreso Nacional, permite fusionar estos proyectos y esa fusión fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Constitución. Por los partidos callampa, yo diría que estos son los proyectos callampa, que aparecen así de repente, no le cambian la vida para nada a los chilenos y cuando pasa, llega el calor, llega el sol, desaparecen estos proyectos. Es una decisión que podría prácticamente devastar el mercado de capital y devastar nuestra economía, levantando la inflación a niveles nunca vistos. Y por eso La Moneda plantea que es mejor acudir a medidas como la extensión del IFE laboral, el bono de invierno, el aporte familiar permanente, bolsillo familiar electrónico, entre otras, para hacer frente a la situación actual. Estamos conscientes de la necesidad de generar certidumbre en nuestro país. Podría ser un paso hacia atrás en ese sentido. Pero el pueblo quiere que se apruebe, ministra. ¿Hay alguna otra pregunta? Se apruebe porque es nuestra plata. ¿Más preguntas? Por eso es importante también, y en ese mismo sentido, creo que avanzar en la reforma previsional. La discusión por un 6º retiro podría quedar cerrada este miércoles cuando se vote en la sala de la Cámara de Diputados. De ser rechazada la idea, no se retomará su discusión hasta en un año más. Y si es aprobado, volverá a la comisión para tramitar la fusión de proyectos. 8:13. Vamos a ir a otro tema. Un grupo de ISAPRES recurrió a la Corte Suprema para solicitar la aclaración respecto al fallo que emitieron a fines del año pasado. Todo esto después de las controvertidas declaraciones de la vocera de la Corte, Ángela Vivanco, quien luego aclararía que hablaba solo a título personal. Las declaraciones de todas maneras generaron un terremoto a nivel político y jurídico también. El gobierno también presentó su propia solicitud de aclaración. Los detalles los vemos en la siguiente nota. Los vine a saludar un momento porque estoy acá en una actividad académica. No es una actividad oficial de la Corte, sino que una actividad académica. Con permiso y sin funciones judiciales, se llegó hasta Puerto Montt la ministra Ángela Vivanco, cuando a más de 1000 kilómetros, un tenso pleno de la Corte Suprema le solicitó su renuncia como vocera del máximo tribunal, tras sus dichos sobre el fallo contra las ISAPRES. Cualquier tema que tenga que ver con mis funciones como juez, las tengo que ver cuando esté en funciones que en este momento no lo estoy. El ruido interno que provocaron sus declaraciones forzó un pleno extraordinario para este miércoles, donde las y los magistrados votarán su salida, aunque podría ser que Vivanco presente su renuncia antes para no eclipsar otras materias de la Corte Suprema. Respecto de las declaraciones que di, yo aclaré que las estaba dando del punto de vista de mi visión, así que yo no he dado entrevistas en representación de nadie ni corresponde. Del punto de vista de mis relaciones con la Corte, es un tema que tengo que tratar en la Corte. El Ejecutivo es respetuoso de la independencia de los poderes. La decisión de las vocerías de la Corte Suprema es una medida administrativa de comunicación que la Corte Suprema tomó en el año 2007. Mientras que en los próximos días la tercera sala revisará los recursos de aclaración del gobierno y las ISAPRES, sala que preside Sergio Muñoz, quien adelantó su retorno a sus funciones para ser parte del fallo, pieza clave al representar una postura dispar en el fallo dictado en noviembre. Es una decisión bien compleja porque si uno le resta el voto de minoría del ministro Muñoz, el fallo solamente tendría un problema.
y es el problema de la extensión de los efectos generales. Una de las preguntas del Ejecutivo, que a raíz de los dichos de la ministra Vivanco ha tratado de despejar dudas en la Comisión de Salud del Senado, que debate la ley corta de ISAPRES. Ministro, han pasado muchas cosas. Caramba, que importante su punto de vista. La instancia recibió al ministro de Justicia, quien expuso sobre los últimos 10 años de judicialización en diferentes tribunales contra las ISAPRES, cifras que aumentaron inéditamente en 2022, copando solo en la Corte Suprema el 83% de las causas ingresadas. La Corte nunca ha ordenado devolver dinero, sino que lo que ha dicho es que se devuelven excedentes. Lo primero en materia de excedentes es en prestaciones, y si no se utiliza, es dinero. Pero no es que usted pueda ir a girar el dinero directamente de excedentes. Yo creo que eso va a permitir el resultado de la creación de tener una claridad, como pide el nombre, total respecto a los distintos elementos de la sentencia, y eso nos va a ayudar a generar una respuesta adecuada para ello. Según la interpelación que hasta ahora tiene la Superintendencia de Salud del Fallo, las ISAPRES deben pagar más de 1.400 millones de dólares, monto que de acuerdo al informe de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, encargado por Banmédica, implica potenciales pérdidas de 1.930 millones de dólares. No hemos sido notificados de ningún cambio. Hasta el día de hoy el fallo sigue siendo como se ha planteado. Vamos a presentar el recurso de aclaración por lo mismo, porque si nos rigiéramos por entrevista ya habríamos modificado la lectura de esto, y no ha sido así. Entrevista que complica el futuro de la ministra Ángela Vivanco en la vocería de la Corte Suprema, mientras que en el Congreso un grupo de diputados evalúa una acusación constitucional en su contra por notable abandono de deberes. 8:17, vamos a otro tema. Ya les contábamos en nuestro resumen de noticias al comienzo del programa que la OCDE hizo una actualización de sus proyecciones de crecimiento para el bloque completo y también para Chile. Y son bien interesantes los datos que plantea en este reporte, porque la actividad económica este año caería un 0,1% de acuerdo a las proyecciones que plantea la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. En el año 2024, en tanto, habría un repunte de 1,9%. Es parte de lo que analiza la OCDE. ¿Por qué hace esta proyección? Bueno, plantea fundamentalmente que hay condiciones financieras algo más estrechas y además un retiro de los apoyos que se habían entregado en el contexto de la pandemia, que redujeron el consumo doméstico durante la primera parte de este año. Además, las altas tasas de interés y la incertidumbre también han afectado la inversión proyectada para este 2023. De todas maneras, proyecta un escenario que, si bien se mantiene en terreno negativo, es algo mejor de las proyecciones anteriores. De todas formas, la OCDE se alinea en ese sentido con las proyecciones que ya había hecho, por ejemplo, esta semana el Banco Mundial, que también mejoró su proyección 2023 respecto a lo que había planteado anteriormente. Un 0,4% de caída es lo que proyecta el Banco Mundial para este año, de acuerdo a las proyecciones que se habían publicado durante esta semana. De esta forma, entonces, se va alineando también las miradas a nivel internacional, en línea también con lo que ha planteado el mismo Banco Central, que incluso en su último IPOM se abría la posibilidad de que Chile creciera marginalmente este año. 8:19, vamos a la pausa y ya seguimos con más. Bien, estamos de regreso, 8:21, y en la entrevista de hoy queremos profundizar en algunos datos que hemos conocido esta semana sobre lo que está ocurriendo en el mercado inmobiliario a nivel nacional, no solo acá en la región metropolitana. Pero se han producido dos fenómenos que van de la mano. Por un lado, un aumento de la oferta disponible bien relevante, y por otra parte también una caída en el precio que han detectado algunos estudios. Conversamos de este tema con el gerente general de ProUrbe Gestión Inmobiliaria, Víctor Danús. Nos acompaña hasta ahora. Bienvenido, Víctor. Hola, ¿qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Gracias por conversar con nosotros. Víctor, bueno, esta semana veíamos estos datos que son bien relevantes, y a propósito de eso nos gustaría profundizar en esta mirada respecto a lo que está ocurriendo con el mercado inmobiliario, en particular acá en el Gran Santiago, que es un reflejo en todo caso de lo que pasa en Chile. ¿Qué es lo que está sucediendo y a qué obedece finalmente este fenómeno de un aumento, por ejemplo, de la oferta disponible? Perfecto, Sebastián. Mira, hay que analizar esto desde un punto de vista contextual. Por un lado, si hablamos de las viviendas nuevas, obviamente hay un
hay un sobrestock de viviendas nuevas, y eso qué es lo que implica que al haber una mayor oferta de vivienda, el precio tiende a caer, por un lado. ¿Y esto qué significa? Esto se debe a múltiples factores. Por un lado, que las personas de alguna manera comenzaron a establecer sus condiciones de compra el año 2021, y las empresas tuvieron durante la crisis social y la pandemia gran cantidad de propiedades en stock que ahora ya se están materializando. Y esto es lo que ocurre, que las propiedades, sobre todo producto de esta gran cantidad de oferta del mercado, están comenzando a bajar alrededor de un 10 a un 12%. Ajá. Este aumento de stock disponible, ¿tiene que ver con viviendas que ya están terminadas para entrega inmediata, Víctor? Sí, mira, lo que pasa es que esto, ¿qué es lo que ocurre? Las personas cuando están comprando viviendas, estas las compran en blanco o en verde. Claro. ¿Y qué significa esto? Que comienzan con todo su proceso de ahorrar durante estos periodos de 12, 24 meses. Pero en su minuto, cuando hicieron la negociación, eran sujetas a crédito, por un lado. Y por otro lado, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? Que en el producto ahora ya en el año 2023, muchas personas no están siendo sujetas a crédito, por lo tanto, no pueden comprar su vivienda. ¿Y qué es lo que ocurre? Se procede, de acuerdo a la estructura contractual, a una cesión de los derechos, que puede ser tanto para la inmobiliaria como para un tercero. Ajá. O sea, en la práctica, digamos, hoy día hay muchos más obstáculos para poder acceder a un financiamiento de largo plazo. Bien, eso hay que considerarlo también en su justa medida. Los obstáculos que había para comprar vivienda, si bien es cierto, ahora se están relajando. Por un lado, la banca y todas las instituciones que entregan crédito hipotecario, que no solamente la banca, eso también es bueno aclararlo, ¿eh? Que las instituciones que otorgan crédito pueden ser las cajas de compensación, las aseguradoras y también la banca en general. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió con esto? Que en definitiva, todas estas personas compraron estos créditos, o sea, accedieron a este crédito y de alguna manera ya las condiciones se han estado relajando ahora en la banca, producto de que hay una baja en la tasa de interés, es decir, la tasa de interés está creciendo a tasas marginales decrecientes, y obviamente esto ha generado que las restricciones se hayan ido minimizando. Ajá. Víctor, ahora, ¿de qué manera se refleja esto desde el punto de vista de la oferta comercial para las inmobiliarias en particular? Porque el ciclo de venta, digamos, se está haciendo un poco más difícil, dado que aumenta este stock. ¿Cómo responde entonces el mercado inmobiliario ante ese aumento de viviendas disponibles para entrega inmediata, por ejemplo? Bueno, a ver, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora actualmente con las viviendas nuevas mayoritariamente? Que se están demorando alrededor de 25 a 30 meses ya el proceso de rotación de viviendas. Ajá. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Están existiendo ofertones. Y estos ofertones, ¿qué está diciendo? Para minimizar el stock, que el costo del stock es muy grande porque se disminuye la liquidez en esta empresa, están de alguna manera, por un periodo determinado, bajando los precios alrededor, como le dije antes, entre un 10 y un 12%. Ajá, perfecto. Claro, a las inmobiliarias no les conviene tener un stock demasiado largo, ¿no? Tú hablas de 20 a 30 meses, por ejemplo. ¿Cuál era el periodo normal hasta hace un tiempo atrás, por ejemplo? Tomemos como referencia lo que pasaba antes de pandemia, Víctor. Bueno, antes de pandemia era alrededor de un 30% menos. ¿Te das cuenta? Entonces, por lo tanto, ya este diferencial que le está impactando a muchas inmobiliarias para obtener la liquidez necesaria para continuar con sus proyectos de inversión. Hay que tomar en consideración que las inmobiliarias, de alguna manera, necesitan esta liquidez para comprar paños inmobiliarios y empezar a hacer el ciclo del negocio. Es decir, empieza la constructora y después la inmobiliaria se hace cargo de la venta de estos productos. Ajá. Víctor, desde el punto de vista del precio, ¿ustedes creen que todavía hay margen que les permita seguir reduciendo los precios a las inmobiliarias para luego ajustarse y hacer ese match con la demanda? Yo creo que las inmobiliarias ya están llegando al punto de equilibrio en lo que se refiere a la rebaja de precios. Yo creo que mucho más que esto no va a ocurrir. Ya están en su punto de quiebre y mayoritariamente esto se debería empezar a revertir una vez que la oferta disminuya. Porque esta es ley de oferta y demanda. Sí, claro. Al haber mayor oferta, obviamente los precios tienden a la baja. Ajá. Víctor, y en ese sentido, ¿cuánto tiempo demora en el mercado inmobiliario ese proceso de ajuste? Yo diría que este proceso de ajuste debiera, yo creo, que regularizarse a fines de este año. Yo creo que en el cuarto trimestre de este año esto debiera ya
a regularizarse y con el primer trimestre del próximo. Yo creo que ese es el periodo en el cual esto debiera empezar a regularse, producto de ¿qué? De que hay una tendencia de que las tasas de interés de crédito hipotecario, que son tasas de largo plazo, debieran comenzar a bajar. La tasa de interés paulatinamente está bajando y eso implicaría una reactivación del mercado inmobiliario. Ajá. Víctor, por último, el mercado se compone de venta de viviendas, pero también de arriendo, y ambos se van de alguna manera balanceando. ¿Qué es lo que está pasando en ese segmento en particular, en el de los arriendos? Me imagino, ante la imposibilidad de comprar una vivienda, la gente se mueve hacia otras formas de adquirir una. Bueno, eso es lo que estaba ocurriendo, digamos, hace unos meses atrás. Es decir, muchas personas, está el efecto traslate, es decir, muchas personas que estaban en el punto de inflexión, compro o arriendo, obviamente pensaban en arrendar debido a que las tasas de interés estaban más altas. Y esto ya ocurrió, como al existir mayor demanda por los arriendos de departamentos, estos subieron. Entonces ahora ya también se está llegando a un punto de quiebre, es decir, las personas al bajar las tasas de interés, están viendo que ya está de una manera mucho más conveniente comprar una propiedad versus arrendar. Sí, claro. Víctor, lo último, ¿esto se está viendo a nivel nacional o es solo un fenómeno acá en la región metropolitana? No, bueno, en la región metropolitana somos más de 7,5 millones de habitantes, por lo tanto esto se concentra. Pero obviamente eso está ocurriendo a lo largo de todo Chile, en las principales urbes donde hay desarrollo inmobiliario. En el norte de Chile, La Serena, suponte, ya más al sur, Concepción, Valdivia y Punta Arenas también, que está siendo un polo bastante atractivo últimamente. Bien, Víctor, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana para darnos otra mirada respecto a este fenómeno. Que esté muy bien. Gracias a ti, Sebastián. Chao, buen día. 8:29, cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Seguimos en minutos con Noticias Express junto a Fresia Soltó.